Hola de nuevo a todos. Aquí estamos con Rodrigo Mplimini y vamos a seguir comentando la cuestión. Nos habíamos quedado tras la presentación de los acuerdos de paz de Colombia. Entramos ahora en el tema más específico del tratamiento de los crímenes internacionales en esos acuerdos. Cuando quieras, Rodrigo. Muchas gracias, Miquel. Entonces, este fue uno de los puntos que más discusión ha dado y sigue dando en Colombia. Un aspecto que muestra la dificultad es que para negociar, por ejemplo, el punto rural, que había sido uno de los grandes motivos de enfrentamiento, las partes se tomaron 6 meses, para el punto de participación política también 6 meses, el punto de drogas también 6 meses, y el punto de víctimas, justicia transicional, crímenes internacionales tomó año y medio. Y fue uno de los grandes temas del debate del plebiscito sobre el acuerdo de paz y sigue siendo una de las grandes discusiones porque es obviamente un tema difícil y polémico. ¿Cuál fue, digamos, un poco algunos pasos en la negociación y luego el resultado? Los pasos en la negociación fue que las partes, el gobierno y las FARC, aceptaron que el tema de las víctimas estaría en la negociación y que el tema de las víctimas era central en la negociación, o sea que no lo iban a ignorar. Eso se hizo un poco desde el inicio, desde el acuerdo marco de las negociaciones, y luego sacaron unos principios orientadores de la discusión del tema de víctimas y justicia transicional y más o menos recogieron como ciertas ideas de los derechos de las víctimas. Fueron 10 principios. Luego lo que hicieron fue organizar o poner a la Iglesia Católica, a la Universidad Nacional y a las Naciones Unidas a organizar unos foros con víctimas en distintas partes de Colombia. Se hicieron para recoger propuestas. Se hicieron 4 foros, 3 regionales y 1 nacional. Participaron muchas víctimas, sobre todo más víctimas del Estado que víctimas de las FARC misma, porque algunas víctimas de las FARC estaban en contra de la negociación, pero participaron también víctimas de las FARC planteando sus propuestas. Y luego se llevaron unas víctimas a La Habana, 60 víctimas en 5 delegaciones de 12, para que hablaran con las mesas. Esas víctimas no eran representantes de las víctimas, pero se consideraban que eran como representativas de las distintas formas y modalidades de victimización en Colombia. Fueron escogidas por estas entidades, la Iglesia, la Universidad Nacional y Naciones Unidas. Fue una selección supremamente difícil, obviamente discutida, polémica, pero yo creo que, claro que no soy objetivo porque estuve en esas reuniones, creo que fue, digamos, bastante bien lograda. Y todos los que estuvieron en las negociaciones dicen que esa presencia de las víctimas en La Habana y que víctimas del Estado pudieran decirle a representantes del Estado el sufrimiento que habían tenido, y lo mismo con las víctimas de las FARC, digamos como que generó una dinámica de reconocimiento de responsabilidades que fue crucial. A partir de eso, ¿qué fue lo que se acordó? Lo que se acordó era que el tema de crímenes internacionales no iba a ser únicamente un tema penal, sino que iba a ser parte de un sistema de garantía de derechos de las víctimas en un proceso de transición. O sea, siguiendo un poco lo que algunos han llamado enfoques holísticos de justicia transicional. Es decir, que no se centra únicamente en el asunto penal, sino en mecanismos para producir verdad o memoria. Entonces se creó una comisión de la verdad, o sea, se pactó una comisión de la verdad. Segundo, mecanismos de reparación material y simbólica de las víctimas. Colombia ya tenía una cierta tradición en el tema porque ya había programas de reparación, pero tenían dificultades de financiamiento o de coherencia, y entonces, digamos, se planteó un robustecimiento de los programas de reparación. Tercero, digamos, garantías de no repetición, digamos, en donde la principal garantía de no repetición de las FARC es obviamente el proceso de paz y su dejación de armas.
y algunas garantías de no repetición para el Estado, pero ese punto, digamos, es un punto que tiene algunas debilidades, pero se supone que es todo el proceso de paz el que es la gran garantía de no repetición, en la medida en que muchas de las violaciones de derechos humanos están asociadas al conflicto armado. Y por último, el tema, un mecanismo humanitario, antes de entrar al último, que es un tema de búsqueda de los restos o de la información sobre las personas desaparecidas, o por usar el lenguaje del acuerdo, declaradas desaparecidas, para no solo incluir las víctimas de desaparición forzada, sino también, por ejemplo, soldados muertos en combate y que no fueron enterrados, o lo mismo con guerrilleros y que no se sabe dónde están, y entonces una unidad especial de búsqueda, y ese sistema previó un sistema especial de justicia. Y ese es ahí entra el tema de crímenes internacionales. Ese sistema tuvo muchas discusiones muy fuertes sobre, digamos, había temas que eran claros o que se fueron volviendo claros rápidamente. Primero, que tendría que haber una amnistía por lo que llamamos en Colombia delitos políticos, que es la rebelión armada, sobre, digamos, el alzamiento en armas y los delitos que fueran asociados a la rebelión. Sobre eso era relativamente pacífico que habría amnistía, y las FARC, después de muchas discusiones, aceptaron que no podría haber amnistía de crímenes internacionales. Sobre eso hubo relativamente, digamos, se fue formando un cierto consenso. Y el segundo elemento fue que eso, pero sí ya fue un consenso más difícil, que eso tendría que pasar por un sistema de justicia, que eso no se podría tramitar como se hizo por ejemplo, en Sudáfrica, únicamente con un sistema en donde se dieran amnistías a cambio de verdad en crímenes internacionales, sino que podría haber reducciones significativas de penas o sanciones alternativas, pero que tendría que pasar por un sistema de justicia. Eso también, ese acuerdo se fue formando, pero de manera muy difícil. El tercer elemento fue que tendría que ser un sistema integral, que es uno de los temas que sectores de la derecha más critican, pero que era fundamental para las FARC y también para las víctimas, que era que no fuera solo justicia transicional contra las FARC, sino reconocer que en el conflicto para las FARC era un tema de honor y un tema, digamos, con las víctimas de agentes de Estado y el paramilitarismo, y para los movimientos de víctimas era fundamental decir que si queremos hacer un cierre jurídico del conflicto armado, pues se tienen que tener en cuenta todas las formas de victimización. Y entonces ahí entró el tema también sensible, sobre todo para el movimiento de derechos humanos, de si podría haber beneficios penales para agentes de Estado involucrados en violaciones graves de derechos humanos, y se dijo que sí, que sería un sistema integral en donde el tratamiento de la guerrilla como grupo armado ilegal y el tratamiento de los agentes de Estado como representantes de un Estado internacionalmente reconocido, pues no podía ser idéntico, pero que tendría que ser, esa fue la fórmula que se hizo, un tratamiento diferenciado, pero equilibrado, o sea, como equivalente, o sea, que hubiera como una cierta equivalencia, con la idea de que si eso no se lograba, pues hacer la paz era muy difícil, no podía haber un tratamiento radicalmente asimétrico, o sea, una cantidad de beneficios para las guerrillas y se mantiene la punibilidad dura para la agentes de Estado, o viceversa, sino que tendría que ser algo equilibrado, y eso, después de muchos debates, también se logró. Sobre esas ideas, ¿qué fue los puntos donde hubo más dificultad y cuáles fórmulas se lograron? El primer punto donde hubo mucha dificultad fue el punto de quién haría el juzgamiento o ante qué tribunal pasaría. Las FARC decían, nosotros no fuimos derrotadas, no nos vamos a someter a la justicia del enemigo. Nosotros nos rebelamos contra el Estado colombiano es nuestro enemigo, ¿por qué nos va a juzgar el enemigo si no nos derrotó? Entonces queremos un tribunal internacional. Y el Estado colombiano decía, un tribunal internacional no es posible,
por distintas razones, incluso porque no entendería las particularidades del proceso de paz colombiano, sino también porque Colombia tiene un sistema judicial con imperfecciones, pero tiene un sistema judicial, no es un Estado colapsado, entonces no admitimos tribunal internacional. Entonces ese tema, que parecía un juego de suma cero, muy difícil, fue solucionado con la idea de que fuera una especie de tribunal o una jurisdicción, porque incluye un tribunal y otras salas, una jurisdicción que naciera del acuerdo de paz y ante la cual todos sometieran sus crímenes. Es decir, entonces no era que alguien le somete sus crímenes a la justicia del otro, sino que como fruto de un acuerdo de paz, de ahí nace una jurisdicción y ante esa jurisdicción todos someten esos crímenes internacionales. Entonces ese punto institucional se solucionó con esa idea, que no deja de tener, ha generado muchas polémicas internas de los que dicen que es un supertribunal que se sobrepone a los tribunales ordinarios colombianos. Entonces hay un debate político con las otras cortes y un debate con quienes se oponen al proceso de paz. Pero la fórmula misma yo creo que es una fórmula muy interesante e ingeniosa. Entonces eso es lo que se llama la JEP, o la Jurisdicción Especial de Paz, que ahora la escribo un poquito. Luego, a nivel sustantivo, hubo muchos temas, pero yo diría que los dos temas centrales que se plantearon o tres temas centrales que generaron polémica fueron, está bien, los crímenes internacionales no tienen amnistía, van a tener beneficios penales a cambio condicionados, a cambio de contribuciones a la verdad y a la reparación. Eso se aceptó, pero entonces los tres problemas o dos problemas que subsistían en esto, el otro es un poco el tema de la conexidad con el delito político, sobre el cual volveré, pero los otros dos temas que se plantearon o tres temas que se plantearon fueron los siguientes. Bueno, pero es cierto, entonces va a haber una sanción alternativa, una pena alternativa. ¿Cuál es la pena alternativa? O sea, usted va a contribuir a la justicia, va a contribuir, digamos, haciendo contribución a la verdad, digamos, que puede implicar reconocimiento de responsabilidades, desmovilizando si es la guerrilla, haciendo contribuciones si es el caso a la reparación, y en eso entonces usted obtiene un beneficio penal, pero ¿hasta dónde puede llegar? Y entonces ahí se planteó el tema de si era cárcel reducida o una sanción alterna a la cárcel. Y ese fue un tema muy, muy divisivo porque en Colombia ya había habido una negociación con los paramilitares y con ellos la fórmula que se impuso fue cárcel reducida. Después de mucha discusión, porque inicialmente el gobierno Uribe quería darles una especie de amnistía encubierta, pero luego de mucha oposición lo que hubo fue la idea de una cárcel reducida de 5 a 8 años. Pero para las FARC, la idea de ir a la cárcel por la rebelión lo veían como una humillación y como recibir el mismo tratamiento de los paramilitares, que ellos decían son actores muy distintos. Luego para la cárcel para las FARC el tema de no tener cárcel se volvió como un tema de honor. Y para los opositores al proceso, que hubiera cárcel se volvió también como un tema de honor, de que si no había cárcel, entonces era impunidad. Y entonces eso genera un debate teórico importante. La fórmula que se adoptó fue finalmente decir, quienes contribuyan inmediatamente a la justicia desde el primer momento no tendrán cárcel, pero tendrán una sanción que se llama una restricción efectiva de la libertad, en donde ellos cumplen sanciones a favor de las víctimas y de la paz. O sea, una idea de justicia restaurativa, pero con restricción de la libertad. Eso quedó ambiguo en el primer acuerdo y luego en el segundo se trató de precisar, pero le corresponderá un poco a la JEP cómo se concreta eso. Creo que se nos acaba un poquito el tiempo. Sí, pero a lo mejor lo que hacemos es grabar este vídeo y terminar en otro, si te parece bien. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Y aquí quedamos así o qué? No, aquí estoy.